todos los muertos, simplemente dejémoslos ahí. Perfecto, doctor. La presión dentro del ojo, María Mercedes. ¿Sabe qué es un glaucoma? Exacto, el aumento de la presión intraocular. Le tengo el remedio @sichitv.com. Vamos a hablar justamente de eso, porque estamos en los días que el mundo dedica a hablar del glaucoma. ¿Listo? Doctor, vale, buen día. Chao. Pues así es. El glaucoma es una enfermedad que obviamente afecta pues, a las personas de cierta edad. Pero ¿qué hay alrededor de eso? ¿Cuáles son las características de la enfermedad y en qué condiciones se presenta? El doctor Gabriel Ortiz es médico, oftalmólogo, es el fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, miembro de la Sociedad Colombiana de la Asociación Colombiana de Oftalmología, profesor de la Universidad Nacional y un experto en este tema. Doctor Ortiz, bienvenido. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma es básicamente una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico pues es este es el ojito. El nervio óptico es el cable que conecta al ojo con el cerebro, que lleva la información. Y esa es la estructura que se compromete en el glaucoma. ¿Por qué se produce el glaucoma? Pues la mayoría de los glaucomas vienen genéticamente determinados, es decir, los llamamos primarios. Y dentro de esos glaucomas pues hay glaucomas de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Y esa parte, digamos, de la clasificación según el ángulo es porque en esta zona del ojo, que es donde se produce el humor acuoso, y se elimina... ¿Qué es el humor acuoso? El humor acuoso es el líquido que circula dentro del ojo. Entonces él se produce en esta zona del ojito, por detrás del lente, del cristalino, y se elimina por el ángulo de la cámara anterior. Entonces hay dos mecanismos básicos. Uno es que el ángulo se cierre y que no permita la salida del humor acuoso, y el otro mecanismo es que el ángulo, a pesar de que está abierto, está alterado fisiológicamente, entonces no hay buena evacuación. Por eso se conocen como glaucomas de ángulo abierto y de ángulo cerrado. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta alteración? Bueno, la mayoría de los glaucomas no producen síntomas, eso es lo grave, que es una enfermedad que llamamos pues silenciosa o asintomática, y digamos que el mensaje es que lo más grave del glaucoma no es tenerlo, sino no saber que se tiene, y como le ocurre a la gran mayoría de las personas enfermas. Entonces, lo importante es detectarlo a tiempo, como la mayoría de las enfermedades, para poder prevenir la ceguera que produce. ¿A quiénes les da más? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, por sexo no hay una preferencia. Digamos, el glaucoma de ángulo cerrado en general le da más a las mujeres, pero el glaucoma de ángulo abierto tiende a dar un poco más en los hombres de raza negra que en las demás. ¿En qué edades tiene mayor incidencia? Después de los 45 años en general empieza la gran incidencia, pero un bebé también puede tener glaucoma. ¿Cuáles serían, digamos que usted dice que no hay síntomas, pero obviamente cuáles serían los daños que se producen a más de perder la visión? ¿Cómo se detecta prácticamente una enfermedad de estas? Bueno, la estrategia es aconsejar a los pacientes, y es lo que tratamos de hacer con la difusión de estas campañas, como la Semana del Glaucoma, que es la próxima semana, que realmente es la semana de la prevención de la ceguera por glaucoma. La mejor forma de detectarlo es consultar al oftalmólogo. Ir al menos una vez al oftalmólogo, y el profesional pues le indicará con qué frecuencia luego debe ir de acuerdo con sus factores de riesgo. Volvamos otra vez, ¿qué parte del ojo es la que se daña por esto? Bueno, es el nervio óptico, y entonces lo que uno observa al examinar el ojo es que esta parte del nervio óptico, que es la cabeza, lo que nosotros llamamos la papila o el disco, sí, se va excavando. Él normalmente tiene una excavación pequeña o mediana, y esa excavación se va agrandando hasta que llega a ser una excavación total a medida que se pierden las fibras. A medida que se pierden las fibras del nervio óptico, acá se va viendo más excavado y más excavado, y cuando terminan de perderse todas las fibras, pues la luz se apaga y el paciente queda absolutamente ciego. Esto es un elemento que no respeta edad, es mayor en las personas mayores de 40 años, pero también se puede presentar por otras causas. Hablamos justamente de los pacientes diabéticos, le he aprendido a usted, supuesto, de los pacientes hipertensos, incluso de algunas, de otras alteraciones desde el punto de vista local, como el uso de esteroides, pero me estoy excediendo, echándome un rollazo que no es el mío. Si usted se queda ahí, no se va. El doctor Ortiz nos va a contar qué hacer, qué tratamientos hay y por qué es tan importante ir al oftalmólogo para prevenir. Quédense ahí que ya volvemos. Muchos hombres... Tengo el remedio.
Pero ¿qué hay que hacer con el glaucoma? Doctor Gabriel Ortiz, nuestro profesor de la Universidad Nacional. Cuando se presenta esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los...? Uno, hasta hace algún tiempo, eso era la ceguera casi irreversible. ¿Hoy Claro. qué hacemos? No, o sea, lo más importante del glaucoma es detectarlo a tiempo. Si uno lo encuentra a tiempo, la mayoría de los glaucomas son controlables. Digamos que el glaucoma no se cura en general, es un axioma que tenemos, qué bueno. pero se controla. Se controla. O sea que lo que uno pretende es detener la enfermedad y evitar que la ceguera aparezca como consecuencia del glaucoma. Los procedimientos que hoy en día se utilizan. Bueno, Perdón, una pregunta que hacen, que si echarse gotas en los ojos produce glaucoma. sí, cierto tipo de gotas, especialmente los corticoides, el decadrón y otras un cosas. momentico, doctor Ortiz, porque eso de los esteroides son los que a veces la gente utiliza para blanquear el ojo. Ujú. Cuando está enrojecido, se aplican gotas que tienen esteroides, que desinflaman y naturalmente pues blanquean, pero mire, eso produce esta enfermedad que es absolutamente seria, así que no se eche nada en el ojo, por Dios, nada que no le hayan formulado. No, que es que a mi tía le sirvió. Pues sí, otra cosa, si a su tía le sirvió, usted no los puede utilizar. Una recomendación de aquí le tengo en remedio. Obviamente ya nos van a llamar y nos van a decir que sí, que es que las gotas de uchuva y que las gotas de miel y que... No se eche nada, nada, mientras el oftalmólogo no lo diga. Qué pena, doctor, sigamos. Así es. Bueno, entonces lo más importante es detectarlo a tiempo. Una vez que se detecta, cuando ya se tiene el diagnóstico de glaucoma, entonces la primera línea de tratamiento en general, no siempre, son los colidios, las gotas que se ponen en los ojos y que en un alto porcentaje logran controlar la presión del ojo y detener la progresión de la enfermedad. Si no funcionan las gotas, se puede recurrir al láser. El láser tiene pues dos objetivos en el glaucoma. Uno es hacer un orificio en el iris. El iris es la parte coloreada del ojo, entonces cuando el ángulo es estrecho, uno puede hacer un orificio en el iris para evitar que el ángulo se cierre. Eso es muy importante. El iris, el iris es el color, no es la pupila. Sus pupilas azules, la pupila es el hueco, es negro. Ese es negro, debe ser negro. Sí, siempre. Correcto. Entonces, ese es para prevenir el glaucoma de ángulo cerrado. Y en el glaucoma de ángulo abierto, ya como tratamiento, uno le dispara al ángulo, a las estructuras del ángulo de la cámara anterior y logra en un buen porcentaje de casos ayudar a controlar la presión dentro del ojo con un tratamiento con láser que es bastante inocuo, digamos, y bastante efectivo. Cuando ninguna de las dos cosas funciona, ni los medicamentos ni el láser, entonces se recurre a la cirugía. ¿Qué hacemos en la cirugía? En la cirugía lo que pretendemos es hacer una derivación del líquido que está dentro del ojo, del humor acuoso, hacia el exterior. Entonces, la cirugía estándar es una cirugía que se llama trabeculectomía, en la cual tallamos una ventanita en la parte superior del ojo y hacemos que el humor acuoso drene hacia el espacio subconjuntival. Recordemos que acá está la conjuntiva que envuelve al ojo, entonces el líquido empieza a drenar hacia el espacio subconjuntival, se forma como un laguito acá, un levantamiento que se llama ampolla filtrante y dentro del ojo la presión baja. Ah, qué bueno. Y otra opción que cuando digamos el tejido está muy cicatrizado o esta cirugía uno piensa que no va a funcionar en algunos glaucomas ya muy graves, se puede colocar una valvulita, en la cual lo que hacemos es hacer un tunelcito, meter un tubito muy pequeño dentro de la cámara anterior o la cámara posterior del ojo y acá se hace como un reservorio, como un tanquecito, se ancla el ojito para que por ahí drene el humor acuoso. Cirugía de altísimo turmeque oftalmológico. Es como una plomería pero minúscula. Claro, eso es acueducto serio. Entonces, el mensaje es que si uno detecta el glaucoma siempre hay recursos para controlarlo. Lo grave del glaucoma es no saber qué se tiene y para saber qué se tiene pues hay que consultar al oftalmólogo. Una vez al año al oftalmólogo, máximo si usted usa gafas como yo, por lo menos una vez al año a que lo revise. Sí. Entonces, el consejo es consultar una vez al oftalmólogo. De acuerdo con los factores de riesgo, el profesional le indicará con qué frecuencia debe seguir yendo para evitar este tipo de cosas y pues de paso le va a revisar todas las otras estructuras del ojo y prevenir otras causas de ceguera. Días de glaucoma con los profesores que saben del asunto y sin duda aquí tenemos estas recomendaciones que se enfatizan en la prevención en Le Tengo en Remedio. Vámonos con nuestra gente y ayúdeme, doctor, usted que sabe tanto de esta cosa. Doctor Carlos.